y te aseguro que me hundo en ti. Qué buena esa canción, ¿verdad? Trae buenos recuerdos de bailongos y bueno, para no desmayarnos, y es que precisamente es el tema del que vamos a hablar. Cuando una persona se desmaya en casa, normalmente uno lo que hace es darle alcohol, subir los pies, tirarle viento. La realidad es que muchas veces no sabemos cómo actuar y la cosa se queda así y no vamos después donde un médico que nos diga, bueno, ¿por qué ocurrió esto? Es un síntoma de algo más. Para conversar sobre este tema, apoyarnos y enseñarnos, está con nosotros el doctor José Pablo Rosales Jiménez para que entendamos qué es lo que pasa cuando una persona se desmaya. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Primero que nada, doctor, cuando ocurre un desmayo, ¿por qué es que esto sucede? ¿Qué es lo que evita que el oxígeno llegue al cerebro? Sí, claro, en el caso de los desmayos hay que definir primero qué es un desmayo o un síncope, ya como se le conoce en lo que es en el ámbito médico, que en estos casos es una pérdida de la conciencia que es súbita, es repentina, ¿verdad? Es transitoria porque no dura mucho y la persona se despierta, revierte a su estado basal de una manera súbita, sin ninguna otra secuela. Este problema como tal se tiende a pasar por disminución del flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Entonces ya sea por diferentes causas tanto en el corazón, por deshidratación, porque se le bajó la presión, estas causas disminuyen el flujo sanguíneo y entonces disminuye el oxígeno y por ende la persona pierde el conocimiento. Doctor, ¿cuándo podemos considerar que un desmayo es algo pasajero, que no hay que hacer mucho caso? Siempre importante fijarse en los síntomas que tiene la persona, previo a verificar si la persona antes de eso se sintió mal, lo que uno le llama un pródromo, que son síntomas que las personas pueden tener antes de sentirse, de desmayarse como tal, que mareos, palidez, que la persona empieza a sudar frío, ¿verdad? Que no haya sentido dolores en el pecho, que no haya sentido ningún otro malestar y que el desmayo no sea súbito, porque muchas veces desmayos que son de la nada, la persona no tuvo ningún malestar previo, pueden indicar que hay alguna causa ya más del corazón o alguna causa ya más severa, que esa sí hay que ponerse encima y tratar. Entonces, cuando la persona tiene estos síntomas, puede ser que el desmayo sea algo más leve. Muchas veces sí. Por ejemplo, en el caso de los síncopes o los desmayos, que son, yo creo que muy conocidos, los vasovagales, que son ese tipo de desmayos que ocurren sobre todo cuando la persona tiene emociones muy fuertes, se asusta, ve sangre, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de personas que se pierden el conocimiento al toser, al reírse incluso, ¿verdad? O al defecar o al orinar. Estos tienden a tener ese tipo de síntomas. Doctor, ¿qué siente la persona antes de que le dé un desmayo? Por ejemplo, en el caso de las emociones fuertes, como usted bien lo decía, un ataque de risa, ¿cómo es posible? Sí, claro. En estos casos, típicamente previo a esos síntomas, muchas veces hay alguna emoción muy fuerte, un dolor, un susto, que lo que hace es que se active sobre todo lo que uno le llama el nervio vago, que es un nervio que viene del cerebro, inerva, da electricidad, ¿verdad?, a muchos órganos, a los vasos sanguíneos, que cuando se activa súbitamente puede hacer que se abran, entonces disminuye el flujo sanguíneo, entonces eso es lo que genera esa pérdida de conciencia. Doctor, ¿y qué es un desmayo grave? ¿Por qué se da? ¿En qué nos fijamos antes? Muy importante. Siempre hay que verificar los síntomas previos, también muy importante pensar si la persona tiene más de 65 años, si la persona ya tiene algún antecedente de que padezca alguna enfermedad del corazón o de alguna enfermedad a nivel pulmonar, si hay antecedente en la familia de que hubo muerte súbita, temprana. Y en esos casos siempre hay que realizar ya una historia más a fondo, verificar que no haya ninguna causa cardíaca. Si la persona ya se desmayó, siempre verificar que la persona está bien y siempre estar encima de ellos. Doctor, cuando una persona se desmaya en la casa, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Porque uno no sabe ni para dónde agarrar. Claro que pues uno piensa en llamar al doctor, pero mientras tanto, ¿qué? Sí, claro. Muy importante, si yo soy la persona que yo me estoy sintiendo mal, siempre es importante pedir ayuda, ¿verdad? Ya sea que yo estoy en la calle o en la casa, avisarle a alguien, me estoy sintiendo mal, siento que voy a desmayarme, para que otras personas puedan estar pendientes.
Si soy yo mismo, por favor, acostarse o sentarse, idealmente acostarse, levantar los pies, se pueden cruzar los pies y apretar los muslos. Si yo veo que es otra persona, que la que me está diciendo que se está sintiendo mal, en esos casos es mejor acercarse, sentar a la persona, acostarla, elevarle los pies a 30, 45 grados, se le puede dar un algodoncito con alcohol para que la persona pueda estar oliendo y siempre estar encima de la persona, cómo va sintiéndose. Si ya la persona perdió el conocimiento, ya ahí sí hay que tomar otro tipo de medidas. Si ya la persona está totalmente desmayada, no sabemos previamente, nosotros no vimos en qué momento la persona perdió conocimiento, es mejor acercarse a la persona, verificar que responda, tocarle los hombros, hablarle, ver si está respirando, si tiene pulso, si es posible tomarlo. Y si vemos que la persona, hay posibilidad de que la persona vaya a vomitar, es mejor, en vez de ponerlo viendo hacia arriba, colocarlo del lado izquierdo, siempre lo que se le llama de una posición de seguridad, idealmente con el brazo, la cabeza encima del brazo, una pierna cruzada sobre la otra, por si la persona vomita, que no broncoaspire, que no lo vaya a aspirar en la vía respiratoria, sino que todo vaya a caer por afuera. Vea lo que nos cuenta Sami, dice que ella padece de epilepsias y se pasa desmayando muchísimo desde los 8 meses, imagínense. Entonces, ¿cómo puede hacer Sami para controlar esta situación de desmayos y si está relacionado con los ataques de epilepsia? Sí, claro. En el caso de lo que es la epilepsia son cosas totalmente diferentes. Lo que son los desmayos, los síncopes se causan por disminución del flujo sanguíneo al cerebro. En cambio, lo que es la epilepsia ya son por convulsiones, que típicamente es por una electricidad, por una sobreactividad a nivel eléctrico del cerebro, que son lo que puede causar el desmayo, la caída, en muchos casos verá las convulsiones clásicas que tienen movimientos clónicos, que la persona se mueve mucho. Estos casos ya idealmente sí tienen que tener control con un neurólogo, verificar, hay que hacer laboratorios ya de control, exámenes a nivel del cerebro y tomar tratamiento para evitar esos. ¿Cuánto tiempo es normal que una persona esté inconsciente? Eso es muy importante. La mayoría de síncopes, los desmayos como tal, tienden a durar unos segundos hasta unos minutos. ¿Qué se considera normal? Que la persona puede durar 1 o 2 minutos con la pérdida de la conciencia. Ya una persona que se extiende de este periodo, ya hay que enfocarse un poco más en esta persona, porque podría haber sido que tuvo un infarto, que tuvo algún tromboembolismo, que fue alguna causa que padecía diabetes, se le bajó el azúcar y no volvió a responder, o alguna otra que ya es más preocupante. En estos casos sí hay que estar más encima de la persona. Doctor, ¿cuáles exámenes envían ustedes para poder dar un diagnóstico de qué fue lo que pasó? Porque uno no sabe qué pasó cuando eso sucede. Sí, claro. Hay que ver todo el aspecto de la persona. Primeramente, si es la primera vez que le está ocurriendo un desmayo, si ya tiene más de 65 años, tiene algún antecedente de una enfermedad, hay que hacer exámenes idealmente urgentes, sobre todo para descartar que no haya alguna causa preocupante. Todos los pacientes, todas las personas que hayan tenido y lleguen a consultar tienen que hacerse una historia clínica completa, si hay antecedentes de algunos de importancia, un examen físico totalmente completo, verificar, auscultar, ¿verdad?, el corazón, los pulmones, tomarle los signos, es muy importante, el azúcar, ¿verdad?, verificar que no esté bajo, y ya toda persona que llegue a consultar por un síncope tiene que tener un electrocardiograma, ¿verdad?, que es para ver cómo está la electricidad del corazón. Hay que realizar hemograma para verificar que no haya anemia, no haya deshidratación, cómo está la parte del riñón, cómo están los electrolitos, y ya dependiendo de cómo vaya saliendo todo eso se puede enfocar y ampliar más los estudios, que un ecocardiograma, un TAC o algún otro. Doctor, cuando uno ve una persona desmayada, no sé por qué, a uno le da el impulso de ir a levantar la persona. ¿Esto está bien o no hay que levantarla? Idealmente no inmediatamente. No. Como pasa más bien en la mayoría de desmayos, la persona pierde el conocimiento y revierte muy súbitamente y ya se quiere levantar. Uno tiene que insistirle en que por favor no se levante, que se quede por lo menos unos 2, 3, hasta 4 minutos sentada o acostada, dependiendo de cómo esté la persona, porque muchas personas se levantan, despiertan, intentan levantarse y eso vuelve a hacer que se vuelvan a desmayar. Entonces es mejor que se queden un momento. Quedarse quieticos un ratito. Exactamente. Doctor, le agradezco mucho. No. Vea, antes de que se me vaya, aquí hay una pregunta que pregunta quién es.
doña Loida. Dice si una persona se podría desmayar si pasa por alguna vergüenza así muy grande, una gran pena. Sí, claro, puede Sí. llegar a pasar por pena, sobre todo influyendo por estos desmayos vasovagales, que las emociones influyen mucho en estos, la pena, el dolor, exaltarse súbitamente, la ansiedad incluso también puede hacer que la persona pierda el conocimiento. Pero si es la primera vez que le pasa, y nunca le había pasado antes, es mejor que consulte con su médico para ya realizar los estudios, ¿verdad? Que Sí, el médico considere. mejor.